Hola, mi gente, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en vivo. Hoy vamos a estar poniendo en práctica lo que hemos aprendido hasta ahorita, que seguramente han estado viendo los videos que hasta ahorita se han colgado, que nos permite entender, por supuesto, lo más básico de todo esto. Sin embargo, como se los he mencionado ahí, lo más necesario. Si esto no se hace bien, no importa cuánto avances en información, créame que no va a tener un resultado consistente porque es ignorar lo más básico de todo. Y por lo contrario, aun cuando solo tienes las bases, si tienes completamente dominadas estas bases, pues vas a tener un muy buen, te vas a desenvolver muy bien. No solamente en los mercados, sino en general. La gente prioriza quizás lo más complejo porque cree que ahí está lo que más resultado puede brindarles. Sin embargo, cuando uno va a ver si realmente las bases no se respetan, pues difícilmente podamos tener un resultado consistente y bueno, es saber siquiera qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Vamos a utilizar esa información básica para ponerla en práctica, para saber cómo con eso podemos tomar una decisión. Entonces, lo primero es que hay diferentes mercados, diferentes activos que vamos a estar revisando algunos hoy para que apliquemos esta información y para que ustedes también en sus prácticas puedan empezar a hacerlo. Al igual cualquier inquietud, cualquier duda, pues estoy dispuesto a resolverla. La idea es que lo vayan colocando en el chat en caso tal, pero en caso tal de que de repente no la tengan, simplemente pueden prestar atención. Si en medio de eso surge algo, pues lo pueden comentar. Si no, pues a ponerlo en práctica. Que al momento de ponerlo en práctica, quizás ahí sí te puede surgir alguna inquietud. Entonces la idea es que esa inquietud la tengas como presente y posteriormente en otra sesión de estas puedas expresarla, ¿vale? Entonces vamos a iniciar, pues por ejemplo, uno de los que más me gustan a mí son el Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas más de mayor relevancia. No es que sean solo tecnológicas, pero sí tienen un sesgo tecnológico, pero son las de mayor relevancia en los Estados Unidos. Tenemos el SP 500, que en lo personal no me encanta, no es como el que suelo hacer, pero sí tienen muy buenas oportunidades. El oro también es uno de los activos que a mí más me llaman la atención y notarán que pues Nasdaq y oro es de los que más se mueven en el mercado. Mira que tenemos movimientos demasiado fuertes. Quizás para algunas personas, de cada persona. Digamos que en este caso los movimientos pueden ser más rápidos, por ende, personas en mi caso que nos cuesta más esperar, podemos tener un mejor resultado. ¿Por qué? Porque simplemente se acoge a lo que somos. Y esto es algo importante en este mundo, que ustedes no traten de encajar a la fuerza, sino que traten también de que esas cosas encajen con ustedes. Es verdad que ustedes como personas tendrán que elevarse, ¿cierto? Y el trading quizás está muy arriba, entonces ustedes tendrán que bajarlo, aterrizarlo, con tal de que estén muy cerca. Esto es clave, porque mucha gente ve el trading por acá, están por acá y tratan de esforzarse demasiado, pero dar ese salto de una es complejo. Entonces tú tienes que aterrizar el trading a tu realidad y elevarte a la realidad del trading. Esto es clave. Así acercas los resultados. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque parte de eso es entender, si tú eres impaciente, pues buscar un activo que te lleve al límite con la paciencia, que sea muy lento, pues no va a ser lo ideal, ¿vale? Pero si tú, por el contrario, eres muy paciente y de hecho poco te gustan los movimientos demasiado rápidos, demasiado fuertes, de pronto eso te abruma, entonces meterte en un activo así te va a frustrar. Entonces es muy importante eso, ustedes tienen que empezar a reconocerse y saber en qué punto se sienten más cómodos, ¿vale? Estos son los míos, por ejemplo el WTI también lo he estado usando, sin embargo, ya es más lento y de todas formas me brinda como esas opciones. Pero pues si ya nos vamos a otros ejercicios, como quizás el euro dólar, pues quizás vamos a encontrar algo un poco, yo siento que es un poquito más errático, pero un poquito más calmado a la vez. Es decir, los movimientos pueden ser algo confusos para algunos si eres un principiante, sin embargo, si es mucho más lento, entonces te da tiempo de pensar las cosas. Entonces eso es clave, ¿vale? La idea es que ustedes exploren los activos. Igual obviamente que aquellos que yo he operado más, pues más les puedo comentar sobre cómo se comportan y quizás así ustedes sacarle provecho, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con el Nasdaq, que es el activo que más ha operado por más tiempo. Y pues lo que les decía, la idea es que con información básica que tenemos hoy, podamos empezar a generar un análisis y que eso lo podamos aterrizar en una decisión en el mercado. Ok, entonces vamos, por ejemplo, a estas zonas. Mira, que una de las cosas de las últimas y que yo te decía en el video, aunque se enseñaron ese orden, quizás no la vamos a ver es al revés, ¿no? Quizás vamos a empezar por las zonas de reacción y luego pues vamos a terminar viendo, ir encogiéndonos, ¿no? Ir a las estructuras e ir a las velas y de esa manera ir teniendo una información.
pero es súper clave tener ese contexto, de ampliar un poco el panorama y entender qué está pasando en el más largo plazo. Incluso si tú vas a tomar decisiones en el corto plazo, tipo scalping, considero que esto es muy ganador. Entonces, ¿cómo lo haces? Simplemente, por ejemplo, en este caso lo coloqué en temporalidad de un día y aquí lo que hago es identificar, pues, qué ha sucedido, ¿no? Incluso mira que esto fue el año pasado, el del 2025, cómo subió todo el año, ¿vale? Y cómo a partir de octubre, pues es que se estanca un poco el precio, que hasta en enero 26, mira que toca esa zona, pero posteriormente a eso regresa. Esto es el análisis contextual, ¿no? Entonces el mercado arrancó aquí en el año pasado, bueno, el año pasado como tal, si notan, el mercado es un poco cíclico, ¿no? Mira cómo por acá llegó, no me alcanzo a ver qué fecha es, pero sí, bueno, diciembre, y es en febrero que empieza a caer, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ese contexto, cae, pero posteriormente a eso se recupera hasta octubre 2025, donde mantenemos un techo enero 26. Y mira cómo el mercado aquí rebota, ¿vale? Pero como también a partir de febrero, marzo, rompe y nos deja este mínimo, ¿vale? Y aquí es donde tú puedes empezar a ver, mira, que donde golpea. Justamente tiene que ver con una zona en el pasado donde previamente había golpeado, ¿ya? Y esto es parte de lo que le permite a usted a- eh, como hacerse una idea de hacia dónde puede ir el mercado después, porque tú ves cómo ha sido el comportamiento y con ello intuyes un poquito cuál puede ser el resultado. Por ejemplo, en este caso, mira que cae, empieza a subir y lo que podemos esperar de esto es que obviamente pues tenga sus retrocesos, pero que probablemente esto va a seguir subiendo, ¿no? Quién sabe, acercarse a 30.000, pero partimos de eso, de ver lo que ya ha hecho el mercado. Entonces, por eso es importante tener ese contexto. Y mira, en este caso, está subiendo con toda. Entonces, no quiere decir que sí o sí vayamos a comprar, porque obviamente también ha tenido un gran crecimiento y no ha tenido un descanso. Y puede ser que ustedes se metan en compra y justamente empieza el descanso, pero por lo menos sabes que en el largo plazo tiende al alza, ¿vale? Entonces, lo otro que debemos de hacer es empezar a reconocer entonces las zonas de oferta y demanda, donde podrían estarse acumulando, las zonas donde están comprando y las zonas donde están vendiendo. Entonces, una de las cosas que yo les decía es que eso lo podemos interpretar tanto por el movimiento total de esto, por ejemplo, aquí arrancó, entonces podríamos decir que aquí hay una zona de demanda, ¿vale? Pero acá se frenó. Entonces, acá podríamos decir que había una zona de ofertas. Sin embargo, el precio luego también podemos analizar, es como la zona esta en donde rebota la acumulación. Entonces podemos decir, ok, esta zona es una zona de demanda también, porque era el punto en donde impidieron que el precio cayera por meses, ¿vale? Entonces aquí tenemos una zona de demanda, a ver, una zona de demanda de compras, ¿vale? Es verdad que luego cayó. Y entonces aquí tenemos esta otra inserción donde empezó el movimiento alcista. Entonces lo que podemos hacer es reconocer, como les digo, zonas en el pasado donde también lo usaron de piso, ¿vale? Porque entre más puntos de pivote tenga, pues mejor, como que más coincidencia. Entonces, entre más coincidencias hayan, confirmaciones, pues más posibilidades hay también para ti. Pero bueno, aquí no hay que exagerar, aquí estamos en un día, pero es simplemente como para tener contexto. Y acá arranca un movimiento muy fuerte, acá no, se frena en esta zona, cae y ese movimiento de caída frena en este punto. Eso es lo que está reconociendo en este momento. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente sería ya irnos a, por ejemplo, temporalidad de una hora y poder reconocer unas zonas más relevantes para la actualidad, ¿vale? Porque, pero mira, es que era súper importante esto porque si tú te metes en una hora y ves este movimiento alcista, pues tú puedes decir solo alcista, pero ya con este contexto tú puedes entender, por ejemplo, que esto es parte de que estas zonas de reacción se comporten similar a como lo haría un soporte de resistencia, ¿no? Que en este caso este cuadro rojo, por ejemplo, en su momento le dificultó pasar al mercado, ahorita que lo pasó, podemos esperar que el precio retorne. ¿Vale? Entonces, una de las posibilidades es, que aquí es donde me hago proyecciones, es que caiga en ese punto, ¿vale? Y que ahí revierta al alza, ¿vale? Pero pues igual debemos de tener en cuenta las zonas de una hora, ¿no? Por ejemplo, en este punto, mira que el movimiento este se está dando ahorita, ¿vale? Pero aquí también puedo reconocer yo zonas de demanda y puedo reconocer también zonas de oferta. También puedo interactuar con esta zona. Entonces ya aquí es donde obviamente pues, la experiencia les va a ayudar también de puro ver como oportunidades en el mercado. Y es que, claro, en principio tú podrías decir, ok, como lo acabo de mencionar, rompe esta zona y podría tocar aquí e irse al alza. Exacto. Sí es una posibilidad,
¿vale? Porque mira que está descansando, pero va con mucha fuerza. Pero yo que les digo a ustedes, después de un movimiento tan grande, ¿vale? Puede pasar que lo que haga es retornar un poco, ¿vale? Entonces aún puede caer a esta zona roja. Sin embargo, yo me puedo hacer las proyecciones. ¿Cómo sería eso? Ahorita mismo, mira dónde está. Podría caer a este punto y retornar al alza. O podría caer un poco más, rebotar como aquí, y quién sabe, ahí sí seguir al alza, ¿no? Algo así como esto. O puede usar esta misma zona, pero para romper a la baja, solamente para llegar quizás a esta zona e ir alcista. ¿Sí ven? Aunque yo estoy percibiendo aquí que probablemente haya mucha fuerza alcista y de que probablemente en este punto el mercado pueda hacer un descanso, de todas formas yo me voy con la fuerza principal, ¿no? Mira que a la larga sube, pero parto de un hecho de que el mercado puede venir a descansar primero. Y eso es lo que hay que saber, ¿vale? En que como no irse a ciegas directamente, sino como partir de diferentes escenarios posibles para que tú a partir de ellos construyas esas probabilidades y simplemente empieces a ver en el mercado, que el mismo mercado cuando ya te metas en temporalidades más bajas, te diga, mira, estoy haciendo esto, o sea, te estoy dando la razón en esto o no. ¿Por qué? Porque si yo aquí me meto en 5 minutos y resulta que no frena, sino que va con todo hacia abajo, pues yo ya sé que no va a frenar yo para arriba, sino que seguramente el siguiente punto de break es este. ¿Ya? Y no necesariamente te hacen ventas, ventas, ventas. ¿Por qué? Porque la fuerza está en tu contra. Entonces, tú debes de ir es a favor de hacia donde va la fuerza, ¿vale? Si ya notas un movimiento ya, pero esto vas a tener que tener más información para esto, un movimiento ya institucional, ya fuerte, hacia abajo, entonces te puedes montar en ventas, ¿vale? Pero primero la fuerza la tienen que demostrar los grandes. Si los grandes están diciéndote, ahí voy, tú puedes unirte a ellos. Pero ahorita mismo los grandes están empujando esto con todo hacia arriba. Y mira, quien se haya metido, por ejemplo, en ventas, en ese momentico que estábamos hablando, mira lo que le hubiese pasado. Estaría en estos momentos en pérdidas, ¿vale? De momento está confirmando este rebote, ¿va? Pero entonces, aquí en una hora, lo que necesitamos es rescatar esas zonas de reacción, que son como soporte o resistencia, pero digamos en zonas, ¿ya? En bloques más grandecitos, que luego te los enseño de mejor manera, pero básicamente es eso. Y a partir de ello, crear proyecciones de qué puede hacer. Simplemente eso es como lo que hemos hecho hasta ahorita. Y ya, entonces, de momento hemos visto algo de estructura y hemos visto algo de zonas de oferta y demanda, de dónde se están acumulando las compras, de dónde se están acumulando las ventas. Ya aquí para tomar una decisión, sí necesitamos esas zonas, pero entonces tenemos que tomar con más detalle qué es lo que puede ocurrir ahí, ¿no? Una confirmación más idónea de lo que podría ser ese movimiento. Una de ellas es esto, pues, ¿no? Seguramente no porque toque y ya, vamos a meter una operación. Si es scalping, tal vez, porque por lo general hay reacciones. Entonces, mira que en este caso toca esta zona y hay una reacción alcista. Sin embargo, pues, y alguien en scalping seguramente ya habría salido, habría metido esta operación en este punto, ya, y quizás ya habría salido en un 1 a 2.5 o incluso un 1 a 3, ¿vale? Pero no es el caso siempre. O simplemente, aunque se dé eso, en un plazo mayor puede devolverse y llegar hasta acá, ¿vale? Entonces, ahí es donde puede ser que alguno, y esto es clave, porque si estamos compartiendo una comunidad y si alguien dice, no, voy en compras, venta, lo que sea, tienes que saber que él tiene su análisis y quizás en su análisis la compra tiene sentido y en tu análisis la venta tiene sentido y ambos salir ganadores porque él compró aquí y salió acá, pero tú esperaste y vendiste acá, no sé, ¿vale? Entonces, no te dejes llevar mucho por lo que te digan por ahí, sino que tú en tiempo real, con lo que sabes, puedes tomar una decisión. Entonces, bueno, esto es como a grandes rasgos lo que hacer. Yo que esperaría en este caso, en estas temporalidades, un poco más de reacción, listo, un poco más de información aquí, no que toque ya, sino que haga algún movimiento como estos de aquí, que se me genere algo como esto, en donde el precio se atrape, como una especie de consolidación, y en donde al momento de romper, porque si tú estás aquí sobre esta zona, en donde, como ya hemos dicho, hasta este punto antes de la subida, pues era una zona en donde lo estaban bajando el precio, ¿cierto? Mira que a cogerlo bien sería desde esta punta. Y entonces, ¿el precio qué pasa? Cae, sí, y aquí empieza a subir otra vez. Pero esta zona, mira que empieza a marcarte esto. Entonces se forma una zona de oferta dentro de la zona de ofertas, que sería esta parte superior justo en la línea de esto, y una zona de demandas dentro de la zona de ofertas. ¿Lo reconoces? Ves que aquí hay, mira, esto, o sea, movimiento como que para arriba, para arriba, para arriba, pero se estanca, esa parte no pasa hacia abajo. Y la parte de superior lo mismo, como que le cuesta salir de ahí. Entonces aquí uno puede partir de que si uno tiene la proyección, ¿cierto? Que habíamos hecho en una hora y estuviéramos en ese momento, pues dirá, ok, si rompe acá,
me voy alcista, o si rompe acá, pues me voy bajista. Que en este caso, pues la ruptura se dio al alza y si te hubieses entrado, pues hubieses podido aprovechar este movimiento. Incluso mira acá que cuando de pronto en una hora no se veía con detalle, que tal vez lo vemos como que se devolvió ya, aquí podemos ver la misma figura. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso está como en el aire, ¿no? O sea, porque no tenemos una zona marcada allá. A mí no me gusta tanto eso. A mí me gusta tener la zona marcada. Sin embargo, mira que igual cumple. Porque si yo marco estas zonas de que la estamos marcando en un minuto, claro, no es lo ideal, porque no tiene tanta fuerza como si la marcáramos de una hora. Pero note que incluso esa caída tan fuerte puede haber sido prevista por esto. O sea, es decir, el mercado sube y como que trata o sea, pierde fuerza, no avanza hacia ni hacia abajo, se frena un poco y luego rompe y cae con todo hacia abajo. Es reconocer eso, empezar a reconocer este tipo de escenarios sin estarle metiendo nada más complicado. Aquí estamos solo con estructuras. Identificar cuando el precio se frena. Identificar dónde están acumulando las compras, dónde están acumulando las ventas. Si yo lo hago en una hora, será para identificar esas zonas y yo operar en esas zonas. Es decir, lo ideal es que cuando se acerque acá, voy a esperar un escenario como ese. Digamos, en este caso, no hubiera dejado viendo un chispero, ¿cierto? Pero si cae, que todavía puede pasar, ¿no? Porque siguen medio estas dos zonas. Ahorita mismo tendríamos estas dos posibilidades, porque, como les digo, igual en una hora, ahorita sí podemos confirmar que pegó para abajo, ¿ya? Entonces acá hay una zona de ventas en esta parte superior, ¿ya? Y ahorita tenemos esto, que tengo esta zona de, que en su momento fue de ventas, que rompió al alza, entonces puede haber una zona de compras ahí, y puede ser este escenario, ¿no? Cae aquí y sube con toda. O más cerca del precio puede ser, llega aquí y cae con toda. Entonces es plantearse esas posibilidades para que cuando estemos acá y esté en medio, ¿qué es lo que hago? Ignorar lo que está pasando. Porque si está en medio, no está en una zona de reacción, no me interesa. Puede pasar cualquier cosa, como lo que te había explicado en las clases. Aquí, ¿qué esperas? Idealmente que vuelva acá y que nos haga ese rechazo hacia abajo, como una figura similar, ¿cierto? En donde yo le pueda marcar mis zonas y que cuando rompa hacia abajo, nos vamos en ventas. O de repente aquí donde está, no sigue subiendo, sino que al contrario, vuelve y baja esta zona. Y aquí lo que va, sino que aquí fue muy rápido. Pero lo ideal entonces es que se ralentice primero, se frene por completo, dejándonos unas zonas donde yo pueda marcar mi zona de compras, mi zona de demandas, y que cuando supere alguna de esas zonas, según lo que nos convenza, o sea, por ejemplo, si es así aquí hacia abajo, tendríamos que esperar que bajara todavía más. Pero si es aquí hacia arriba, si rompe aquí, nos podemos montar en compras. Y este escenario es lo que yo busco. Entonces, esto es como a grandes rasgos, que incluso aquí habría información mucho más compleja para justificar eso y para que tú tengas confianza en esto. Pero es esto, tengo marcadas unas zonas grandes de una hora, de un día, donde el mercado revirtió, donde me dejó esa zona de oferta o demanda. ¿Y qué espero? Que en temporalidades más pequeñas el mercado se acerque, me deje una estructura donde se frene el precio, donde se dé la vuelta y donde yo me pueda montar, ¿vale? Tal como lo que vimos, porque vamos a buscarlo, como lo que vimos aquí, ¿cierto? El mercado sube, se frena, cae. O aquí, el mercado venía de abajo, se frena y sube. O acá, te estaría el ejemplo correcto, perfecto, porque esta zona ya la tenemos marcada de antes, que es un poquito el escenario que les digo que podría pasar. Y es, rebotó, se fue, pero luego cae con toda a esa zona, se ralentiza así como empieza a subir suave, te deja esas zonas donde tú puedes estar marcando y una vez rompe, tenemos todo este movimiento, ¿vale? Más atrás, esto tal cual, lo mismo. El mercado viene subiendo, ralentiza. Aquí, según como lo veas, podías haber tomado compras, pero no salió de esta zona. A la larga, la roja grande no salió. Y acá es donde empieza a marcarnos un cambio de estructura, ¿no? Porque mira que aquí empieza a ser bajos más bajos que el anterior, altos más bajos que el anterior. Pero esto es lo que quiero que empieces a reconocer, que por lo general lo que vimos ahorita fue como, o sea, puede pasar, pero no es lo común. Por lo general llega a una zona y se genera este tipo de formas del gráfico, donde rebota y en donde empieza a coger forma hacia arriba. O acá, por ejemplo, que es más claro, llega a este punto, se marcan dos zonas como en la misma área, ¿vale? Y estos, mira, estos palitos también aquí, rompe, baja un poco más, pero vuelve y te deja esta figura que se completa, ¿sabes? Porque coincide con estas de acá y todos estos palitos de aquí, solo soporte y resistencia, igual esta parte de acá, ¿sabes? Y rompe hacia abajo y empieza a caer con toda, ¿vale? Entonces, por lo general, el precio, a lo que quiero llegar es que tenemos estas zonas que marcamos en una hora, en un día, y lo que hacemos es esperar que llegue ese punto,
¿vale? Y cuando llegue, por ejemplo aquí, aprovechando que va subiendo, no quiere decir que ya, con todo hacia arriba, no necesariamente. Aquí, ¿qué esperamos? Pues si se acerca a esta zona, probablemente hay de dos. Llegue acá, se ralentice, se frene otra vez, probablemente en la misma zona, y si rompe hacia arriba, nos vamos en compras. Si rompe hacia abajo, en ventas. Esto es a grosso modo la forma sencilla de verlo. Obviamente que hay formas de saber cuál es más probable, si más al alza, si más a la baja, pero eso será con otra información. Pero aquí en principio es empezar a usar esa información básica que ya tienes. Y aquí tratamos netamente lo que son las zonas de reacción, que son los mismos soportes de resistencias, y lo que es la estructura, sin meternos en mucho más. Entonces imagínate si ya lo hacemos con más detalle, pues vamos a tener un mejor resultado. Por ejemplo, ¿con qué? Con las velas. Y aquí es donde ya entro. Vamos a analizar una de las situaciones como estas, ¿vale? En donde depende mucho la fuerza. Mira, que incluso aquí hay velas pequeñas verdes y velas pequeñas rojas, pero como aquí se empiezan a formar velas ya de mayor tamaño rojas y aquí velas de mayor tamaño rojas, vela de mayor tamaño roja, que te va diciendo voy con más fuerza hacia abajo, ¿ya? Porque mira, previamente todas estas velas pequeñitas, pequeñitas y estas rojas empiezan a ser grandes. Entonces, cuando tú lees eso previamente, pues te habrías podido montar ahí. ¿Vale? En el caso de acá, pues incluso la subida fue leve, pero si ves, mira, velas pequeñas rojas y luego hay un velón grande verde y luego otras velas rojas hacia abajo, un poquito de indecisión. Pero mira que aquí subió un poco y se mantuvo dentro de la zona, ¿ya? Entonces lo ideal es que cuando identifiquemos esas zonas esta sería la lógica, identificamos una zona de una hora, solo la miro, o sea, solo la tengo ahí, no voy a actuar todavía. El mercado está en medio, ¿qué hago yo? Espero, está en medio. Pero espero que se acerque o acá o acá. Digamos que se acerque acá, entonces ¿yo qué hago? Abro la lupa, metiéndome en una temporalidad más pequeña para reconocer ese movimiento y espero ese rechazo, ¿vale? Entonces si el mercado llega aquí, se ralentiza, se frena y empieza a romper hacia arriba, me puedo ir yo en compras. Y esto es lo que por lo general el mercado va a hacer. Obviamente que vamos a tener otros indicadores en cuenta para nosotros estar más tranquilos en que efectivamente se esté frenando, que efectivamente la fuerza esté yendo a nuestro favor, pero esto es de nuevo de manera sencilla con las bases, cómo tú puedes empezar a operar, empezar a practicar, porque a la larga eso es lo importante ahorita, que empieces a ponerlo en práctica. Pero entonces vamos a analizarlo, aquí ya lo tenemos como más claro, vamos a verlo, mira que aquí se está acercando, ahorita quizás volvemos a ver qué ha pasado, pero veámoslo con otro activo, veámoslo por ejemplo con el oro. Entonces de nuevo, si yo me veo un día simplemente como para comprender qué viene pasando acá, no tengo que abrirme tanto porque igual ya es un día, esto lo ahorita era de pronto para mostrarte, y empezar a correlacionar. Por ejemplo, mira que aquí había tratado de bajar, se forma esto en donde como que trata de subir, pero va lento, 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 y mira que coincide con la zona, con esta zona. Entonces tú puedes como que marcar, mira, estas velitas de acá o incluso estas zonas de, ¿sabes? Donde aquí hubo como soportes en su momento, e identificar ahí un posible zona de inyección, ¿vale? Del mismo modo que tú podrías acá en la parte superior identificar esta zona como una zona de inyección. Entonces, aquí es donde ya vemos que, mira, después la testeó y cayó, y aquí después la testeó y subió. Entonces tenemos ya marcadas dos zonas de relevancia para nosotros. ¿Y qué podemos hacer aquí? Proyectar, ¿no? Pero entonces vámonos a una hora. ¿Para qué? Para tener más zonas que nos sirvan. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que son zonas de un día fuertes. Mira que otra de las zonas que me gusta sacar a mí son estas, ¿no? Donde hay como tanto ruido junto, como que todo esto es algo que puede impedir que el precio suba de aquí, ¿ya? Pero igual en la parte inferior podemos encontrar mucho de eso, mira, todo esto, mira, este rebote, aquí esta gran caída fue frenada aquí, luego aquí cuando cae otra vez es frenada en ese punto, pero luego siguió, pero luego cuando iba subiendo ahí le costó más, ¿no? Entonces son zonas en donde uno va diciendo, ok, aquí puede estar pasando algo. Entonces en principio, ¿yo qué pensaría? Sobre todo con el oro, de que el precio llega a este punto, puede subir y aquí es donde hago las proyecciones. O puede llegar a este punto, caer, otra vez a esta zona y ahí sí subir. O puede subir hasta acá, rebotar, subir, rebotar aquí, caer. O no caer, sino continuar. ¿Vale? Entonces vas armando cómo puede reaccionar, cómo puede pivotar el precio en estas zonas. Porque, de nuevo, hay dos posibles escenarios. O lo respeta o sigue. Ya lo respeta y se vuelve pues como una pared o lo traspasa. Entonces, mira, aquí partimos del hecho de que lo traspasa, pero aquí que la rebota. Aquí decimos, no, aquí rebota, pero acá dijimos, no, acá rompe hacia abajo. Entonces, es eso, igual esta, mira, no, rebota,
no, sube. Así es como yo armo las proyecciones. Ya tengo las zonas y solo hay de dos. O la respeta o sea, se devuelve en ese punto o sigue. Entonces así es que la armo. Listo, este es el primero más cerca, o sigue. Esta es otra cerca, o la respeta o sigue. Así es como voy armando, como que va rebotando en medio de esas. Y con ello, pues ya simplemente tú te vas armando como, bueno, esperando a ver qué hace el precio. Porque como te decía, ahorita aquí en medio no haces nada. Entonces, obviamente que con más detalle, seguramente por aquí tendríamos otra zona, pero luego lo veremos. Pero aquí es para entender cómo llevar esto a lo práctico. Entonces, en este punto, no hacemos nada. Lo que hacemos es esperar que llegue a una de estas zonas que tenemos marcadas. Y si es el caso, que cae y baja hasta acá y que entonces aquí se frena, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, entonces, bueno, nos montamos en compra ahí. O si es el caso en que sube acá y acá pasa lo mismo, se frena y empieza a caer, ¿no? O como te digo, se frena, pero quizás, o sea, lo que busca es como atravesar esto, pero en algún punto igual antes de reventar hacia arriba se va a frenar, entonces lo marcas ahí. Esto es como con la información sencilla, vamos a ir armando un pronóstico de lo que puede hacer el precio. Ya más adelante, en la siguiente etapa, pues que ya vas a ver los frameworks o las estrategias de trading, pues ya podemos entrar en como con más claridad, más confianza en lo que estamos viendo. Pero sí es súper importante que ya empieces a ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces, aquí te lo dejo. Igual, no sé si haya algún tipo de inquietud, pregunta que quieran hacer sobre las bases de trading, sobre esto que estamos hablando hoy. Si al momento de ver los videos alguna inquietud se la había generado, lo veo ahí en los mensajes para responderlo de una vez o bueno, en otra sesión si es el caso, ¿vale? O si todo está bien, nos vemos en la siguiente. De ustedes depende. Pero bueno, que obviamente sí es el llamado a que lo pongan en práctica, a que salgan con esa información re básica así, a ponerlo en práctica, a mirar dónde estarían entrando, dónde estarían saliendo, con lo que saben, ¿ya? Porque eso es súper clave y eso se los dije desde el inicio. Muchas veces creemos que tenemos que estar listos y la verdad es que nunca nos vamos a sentir listos, siempre va a haber más información y que creemos que necesitamos. Y sobre todo en esto que es de alta incertidumbre, por mucho que aquí tú no adivinas para dónde va el precio, tú reúnes una información que te da una probabilidad de que algo puede pasar, pero siempre tienes que llegar a un punto en donde no hay más información que te diga voy a hacer esto, sino simplemente tú, con la información que tienes, intuir esa decisión. Pero esa intuición, de nuevo, es experiencia que vas acumulando, ¿no? Pero no intuyes, es que esa información es producto de los ciclos del mercado, de que tiende a repetir. Entonces tienes varios factores que te dicen, mira, puede estar pasando esto, y te sumas simplemente. Pero puede ser que te equivoques y no pasa nada, porque aquí no se trata de ganar todas. Esto es clave. Y cuanto más te equivoques antes, porque aquí equivocarse sería que tú cometas un error porque no sabías cómo, porque confundiste información o porque malinterpretaste la señal, eso sería una equivocación, ¿vale? Pero aún así, sin haber cometido equivocaciones, habiendo hecho todo correcto, puede ser que la operación se vaya en tu contra y no pasa nada. Ahí sí que no lo puedes controlar y es parte de la probabilidad. Pero en principio es clave que te lances, que si te equivocas porque cometiste un error, mejor antes para que resuelvas rápido ese error, lo aprendas rápido y luego no te cueste más, ¿vale? Pero ya con eso es de lanzarse, porque si no te lanzas simplemente no vas a aprender y a reunir esa intuición que se requiere, ¿vale? Por lo visto no hay como una duda. Entonces vamos a terminar la sesión por hoy. Igual aquí queda grabado para que lo revisen en cualquier momento. Y nos vemos en la siguiente. De nuevo, mucha práctica, a ver igual la información que está grabada, a ponerlo en práctica, comunicarlo ahí por el foro para que pues si hay inquietudes entre todos las podamos resolver e ir acumulando como preguntas concretas para estos espacios, sacarle más provecho. ¿Ok? De momento los dejo. Chao.